El misterio que puede cambiar la historia. Piénsalo. Aprendiste que Christopher Colombo descubrió a Estados Unidos en 1492. Pero, ¿qué pasaría si esa no fuera la historia completa? ¿Qué pasaría si Roma hubiera intentado llegar a los nuevos siglos del mundo antes? Parece poco probable, pero hay pistas y evidencia misteriosas que hacen que esta teoría parezca tan absurda. Monedas romanas encontradas en el suelo estadounidense. Artefactos inexplicables. Leyendas indígenas que hablan sobre extranjeros de piel de luz del mar. ¿Serían coincidencias o fragmentos olvidados de una historia oculta? Y la última revelación de este video puede cambiar completamente la forma en que ves la historia del Imperio Romano. Pero antes de llegar a esto, necesitamos responder una pregunta esencial. ¿Por qué Roma estaría interesada en explorar tierras más allá del Atlántico? Roma, un imperio basado en la expansión. Desde su fundación, Roma ha crecido ganando tierras, pueblos y riquezas. A diferencia de otras civilizaciones que prosperaron a través del comercio, Roma dependía de la guerra para mantenerse a sí mismos. Más tierras significaban más recursos, más esclavos y más impuestos. Sin expansión, el imperio no sobreviviría. En el apogeo de su poder, Roma ya había dominado toda la Europa occidental, parte de Medio Oriente y África del Norte. Pero, ¿qué pasaría cuando no había tierras más fáciles de conquistar? Esto nos lleva a una pregunta intrigante. Los romanos han intentado buscar nuevas tierras navegando para lo desconocido. Y para responder esto, necesitamos comprender un factor crucial. Roma no era solo un imperio terrenal. Tenía uno de los mares más poderosos en la historia antigua, la Armada Romana y el dominio de los mares. Muchas personas asocian a Roma con las legiones invencibles que marchan en la tierra. Pero lo que pocos saben es que Roma dominó los mares con fuerza absoluta. Durante las guerras púnicas, frente a Cartago, los romanos rápidamente aprendieron a construir flotas gigantescas. Y más que eso, se convirtieron en expertos en navegación y explotación. Ya habían establecido contacto con India, intercambiaron seda con China y exploraron partes de África desconocidas para los europeos de la época. Entonces, surge la pregunta inevitable. ¿Qué evitaría que Roma intente cruzar el Atlántico? Evidencia romana en Estados Unidos. Lo que revela la arqueología. Ahora, llegamos al punto más intrigante de esta teoría. Hay pistas arqueológicas que indican que los romanos pueden haber llegado al Nuevo Mundo. Algunos de los descubrimientos más misteriosos incluyen monedas romanas encontradas en Tennessee, Estados Unidos, cerámica y estatuas con inscripciones latinas en América del Sur, artefactos romanos descubiertos en excavaciones en México y Brasil. Los escépticos argumentan que estos elementos pueden haber sido traídos a América muchos siglos después, a través del comercio europeo. Pero, ¿qué pasaría si estos artefactos fueran de exploradores romanos que llegaron al Nuevo Mundo mucho antes de cualquier europeo medieval? Y no son solo los hallazgos arqueológicos los que plantean esta sospecha. Exploremos las posibles rutas que los romanos podrían haber seguido para llegar a Estados Unidos y los informes históricos que sugieren que esto puede haber sido real. Si Roma realmente intentara llegar a Estados Unidos, ¿cómo podrían haberlo hecho? La respuesta puede estar en las corrientes marinas del Atlántico. Los océanos no son barreras insuperables, y la naturaleza ofrece caminos invisibles que pueden llevar a un barco a lugares inesperados. ¿Y sabes lo más impresionante? Algunas de estas corrientes conectan directamente el Imperio Romano con el continente estadounidense. Las posibles rutas romanas a América. Si los romanos intentaran cruzar el Atlántico, habrían seguido tres rutas principales. La ruta norte, dejando la península ibérica, navegando a las islas británicas y luego siguiendo las corrientes marinas, a América del Norte.
Esta es la misma ruta que Vikings usó siglos más tarde para llegar a América. Pero Roma descubrió este camino antes, la ruta oeste de África. Los romanos tenían colonias y contactos comerciales en el norte de África. Podrían haber navegado hacia el oeste, tomando las corrientes oceánicas que conducen directamente a Brasil y al Caribe. Curiosamente, estas son las mismas corrientes que trajeron los barcos portugueses a Estados Unidos más de 1000 años después. La ruta accidental. Esta teoría sugiere que las tormentas podrían haber desviado los barcos romanos lejos de sus rutas originales. Si un bote romano fuera arrastrado a la alta mar y cayera a las cadenas del Atlántico, podría haberse llevado a Estados Unidos sin la intención original. Pero los barcos del tiempo fueron capaces de hacer este cruce. La respuesta es sí. Se ha demostrado que los vasos de antigüedad, como el fenicio y el egipcio, tenían la capacidad de los viajes transatlánticos. Si los romanos heredaron este conocimiento y lo mejoraron, entonces la posibilidad de una expedición romana hacia lo desconocido no puede descartarse. Pero si esto realmente sucedió, ¿qué encontraron los romanos cuando llegaron a Estados Unidos? Los romanos tuvieron contacto con los pueblos indígenas. Ahora surge una pregunta aún más intrigante. Si los romanos aterrizaran en Estados Unidos, ¿podrían haber tenido contacto con las civilizaciones indígenas? Aquí hay un detalle fascinante. Algunas tribus indígenas en América del Sur tienen leyendas sobre hombres que vienen del mar, con ropa de metal y trayendo objetos desconocidos. La coincidencia es impresionante. Sabemos que los españoles, más de 1000 años después, trajeron armas y armaduras de metal, que los pueblos nativos vieron como objetos sagrados. Pero, ¿qué pasaría si este no hubiera sido el primer contacto de los pueblos indígenas con extranjeros que usan metal? Algunas teorías sugieren que estos informes pueden referirse a los navegadores fenicinos o romanos que llegaron a Estados Unidos y tuvieron un breve contacto con los pueblos locales. Pero, si esto sucedió, ¿por qué no hay registros históricos oficiales sobre esta expedición? La respuesta puede estar en el destino final de la expedición. Ahora, exploremos lo que pudo haber pasado a los romanos que llegaron a Estados Unidos. ¿Y por qué esta historia pudo haber sido borrada de los registros oficiales del imperio? Si los romanos realmente llegaron a Estados Unidos, ¿por qué no hay registros históricos que detallen esta expedición? La respuesta puede ser en 3 hipótesis intrigantes. Hipótesis 1. La expedición nunca regresó. Si una flota romana cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos, es posible que nunca haya podido regresar. El océano Atlántico es vasto e implacable. Sin mapas precisos y sin un sistema de comunicación eficiente, los romanos pueden tener: se dejó sin suministros y perecía antes de tratar de regresar. Si se pierde en el Cinto-Smith Océano, no puede encontrar el camino de regreso. Ha sido absorbido por civilizaciones indígenas, perdiendo completamente su identidad romana a lo largo de las generaciones. Si nadie sobrevivió para informar la expedición en Roma, no habría forma de que esta historia fuera registrada oficialmente. Pero hay otra posibilidad. Hipótesis 2. La expedición fue un fracaso e ignorada por Roma. Si los romanos llegaron a Estados Unidos, pero no encontraron riquezas ni tierras útiles para la ocupación, el viaje puede simplemente haberse considerado irrelevante. Roma era un imperio basado en la conquista y la retirada. Si una tierra desconocida no ofreciera ventajas militares o económicas inmediatas, no sería importante para los gobernantes. Si se registró la expedición, pero no arrojó frutos, los documentos pueden haber sido ignorados u olvidados a lo largo de los siglos. Y hay una tercera hipótesis aún más sorprendente. Hipótesis 3. La historia se perdió con el colapso del Imperio Romano. Sabemos que el Imperio Romano se derrumbó en el siglo V d.C. Este período estuvo marcado por guerras internas,
invasiones bárbaras y la destrucción de muchas bibliotecas y archivos históricos. Si existía algún documento o informe sobre una posible expedición romana a Estados Unidos, puede haber sido quemado, perdido o simplemente ignorado por las generaciones futuras. Es posible que una pista todavía esté oculta en los viejos manuscritos, esperando ser descubiertos. Pero ahora viene la pregunta más intrigante de todas. ¿Qué pasa si la expedición sobrevivió? Hay una teoría que sugiere que los romanos que llegaron a Estados Unidos no fueron aniquilados, sino asimilados por los pueblos indígenas. Esto explicaría algunos descubrimientos arqueológicos inusuales, como marcas culturales atípicas en algunas civilizaciones precolombinas, pequeños rasgos genéticos inusuales en tribus aisladas, leyendas indígenas sobre dioses extranjeros que vinieron del mar. Si pequeños grupos de exploradores romanos han podido establecerse en Estados Unidos, pueden haber dejado descendientes e influir en la cultura local de manera sutil. Pero si Roma realmente hubiera colonizado a América, ¿cómo habría cambiado el mundo? Exploraremos un escenario alternativo en el que los romanos no solo llegaron a Estados Unidos, sino que lograron establecer colonias permanentes. ¿Podría el Imperio Romano haber durado mucho más? El mundo que sabemos hoy será completamente diferente. Las respuestas pueden sorprenderte. Ahora imagine un escenario alternativo. ¿Y si Roma no solo había llegado a Estados Unidos, sino que también había colonizado el continente? Esta posibilidad cambiaría completamente la historia de la humanidad. Exploremos cómo sería el mundo si Roma hubiera establecido colonias permanentes en el Nuevo Mundo. América bajo el dominio romano. Si los romanos hubieran ganado tierras en Estados Unidos, la historia del continente habría sido escrita de una manera totalmente diferente. Estos son algunos de los principales cambios que podrían haber ocurrido. Estados Unidos habría sido romanizado siglos antes de la llegada de los europeos. El latín podría haber sido el primer idioma europeo hablado en el continente. La arquitectura romana, como carreteras, acueductos y colisos, se habría implantado en el suelo estadounidense. Las costumbres y leyes romanas podrían haber influido en las civilizaciones indígenas. El Imperio Romano podría haber sobrevivido mucho más tiempo. Estados Unidos era rico en oro, plata y otros recursos naturales. Estos recursos podrían haber fortalecido a Roma económicamente, evitando su descomposición y caída. Los nuevos territorios significaban nuevas rutas comerciales y más trabajo. El cristianismo se habría extendido antes. Si Roma se hubiera expandido a Estados Unidos, el cristianismo podría haber llegado mucho antes de lo que sucedió con los europeos medievales. Pero no todo sería fácil. Los desafíos de la colonización romana en Estados Unidos. Si Roma hubiera tratado de colonizar a Estados Unidos, habría enfrentado inmensos desafíos, dificultades de comunicación y administración. Estados Unidos está lejos de Roma, y sin tecnología de navegación avanzada, la comunicación entre los dos continentes sería casi imposible. Incluso el Imperio Romano, con toda su grandeza, tuvo dificultades para manejar provincias como Britania. Registrar un territorio tan lejano podría no ser práctico. La resistencia de las civilizaciones indígenas. Las civilizaciones estadounidenses estaban altamente desarrolladas y podrían haberse resistido ferozmente a la ocupación romana. Sin armas de fuego, la conquista romana sería mucho más difícil que los siglos españoles después. Las guerras podrían haberse extendido durante siglos, evitando la dominación completa del continente. Los riesgos naturales y climáticos. El entorno de las Américas era completamente diferente de lo que los romanos sabían. Los bosques densos, los animales salvajes y las enfermedades desconocidas podrían haber obstaculizado la supervivencia de los romanos. Es decir, incluso si Roma hubiera llegado a Estados Unidos,
No hay garantía de que hubiera podido mantener este dominio durante mucho tiempo. Pero ahora viene la gran pregunta. Si Roma hubiera logrado establecer colonias, ¿cómo sería el mundo hoy? ¿Cómo sería el mundo si Roma nunca hubiera caído? Si Roma hubiera explorado y colonizado a América, el Imperio Romano podría haber durado mucho más. El mundo occidental habría sido mucho más unificado. La cultura romana podría haberse extendido aún más, creando una civilización global unificada bajo la ley romana. El latín podría haber sido el lenguaje universal del mundo. La tecnología podría haber avanzado mucho más rápido. El Imperio Romano era un poder tecnológico para su tiempo. Con más recursos y tiempo, podrían haber desarrollado innovaciones antes de lo que sucedió en la era moderna. El mapa político mundial sería totalmente diferente. Si Roma hubiera sobrevivido hasta la era moderna, no tendríamos países como los conocemos hoy. Quizás el mundo había sido dominado por un superimpio romano global, pero la historia fue de otra manera, y lo que quedaba fueron pistas y misterios sobre un posible intento romano de llegar al Nuevo Mundo. Ahora queda una última pregunta. Si Roma realmente llegó a Estados Unidos, ¿por qué se borró esta historia? Terminemos este misterio explorando las razones por las cuales esta teoría puede haber sido olvidada o incluso oculta de la historia. La verdad puede ser aún más sorprendente de lo que piensas. Si Roma realmente llegó a Estados Unidos, ¿por qué esta historia nunca se contó en los libros? ¿Se perdió esta información en el tiempo o se eliminó deliberadamente de la historia? La historia olvidada o oculta. Hay 3 razones principales que pueden explicar por qué esta expedición nunca se ha registrado oficialmente. Ans de Jena. La expedición nunca regresó. Una flota romana llegó a Estados Unidos. Es posible que nadie haya sobrevivido para contar la historia. Pueden haber muerto por falta de suministros. Puede haber sido derrotado o asimilado por los pueblos indígenas. Sin sobrevivientes, Roma nunca supo que este viaje sucedió. 2. Minte. La expedición no ha aportado beneficios al romasma de que los romanos llegaron a Estados Unidos. Pueden no haber encontrado nada de interés inmediato. Si no hubiera oro, riquezas o fácil de conquistar, el viaje podría haberse considerado un fracaso e ignorado. Roma era un imperio militarista. Si algo no era útil para la expansión, simplemente no era relevante. 3. La historia puede haberse perdido con la caída del siglo V romano. El Imperio Romano Occidental colapsó. Las invasiones bárbaras destruyeron ciudades enteras. Se han quemado bibliotecas y registros históricos. Si existía alguna documentación sobre esta expedición, puede haberse perdido para siempre. Pero hay algo aún más fascinante. ¿Qué queda de esta expedición perdida? Incluso sin registros oficiales, ¿podemos encontrar rastros de este posible viaje? Aquí hay algunos puntos intrigantes. Artefactos y monedas romanas en América. Las monedas romanas se encontraron en diferentes partes de América. Algunas cerámicas con posibles inscripciones latinas han surgido en excavaciones arqueológicas. ¿Podrían estos hallazgos ser una prueba de que los romanos llegaron al Nuevo Mundo? Leyendas indígenas sobre metal extranjero. Algunas civilizaciones indígenas tienen leyendas sobre hombres que vinieron del mar, con ropa brillante y trayendo objetos extraños. Estas descripciones son muy similares a los romanos, que usaron armadura de metal. ¿Sería una coincidencia o un recuerdo antiguo de un contacto real? Pistas genéticas. Algunas investigaciones sugieren que se han encontrado pequeños rasgos genéticos inusuales en tribus indígenas aisladas. Esto podría ser una señal de mezcla entre los pueblos indígenas y los visitantes extranjeros de la antigüedad. Pero todavía no hay pruebas definitivas. Conclusión. ¿Podría Roma haber colonizado a América? Después de todo esto,
La pregunta final sigue siendo: ¿Roma realmente llegó a América? Todavía no se ha encontrado la respuesta exacta, pero las pistas arqueológicas, las corrientes marinas favorables y la evidencia cultural sugieren que esta posibilidad no puede descartarse. Si Roma hubiera logrado establecer colonias en Estados Unidos, el mundo de hoy sería completamente diferente. Pero la historia fue de otra manera, y lo que nos queda son fragmentos de un posible misterio que aún debe desentrañarse. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Podría Roma haber llegado a Estados Unidos antes de Colombo? ¿Crees que la evidencia es convincente o es una coincidencia? Ayuda al canal a alcanzar los 1000 suscriptores. Si te gustó este video, suscríbete ahora y activa la campana. Cada registro cuenta y nos ayuda a continuar trayendo contenido épico. Estamos cerca de lograr nuestro primer gran objetivo. Y te extrañas. Da una fortaleza, suscríbete y comparte. Deja tu comentario y discutamos este misterio. Y si le gustó este video, ¿cómo? Compartir y suscribirse al canal para obtener un contenido más épico sobre la historia. Nos vemos en el próximo video.